Nadie en el pueblo olvidó el día en que Lucía cruzó la plaza con aquella barriga imposible. No era solo grande. Era desproporcionada, tensa, redonda como si fuera a estallar. El silencio cayó pesado. Y luego vino lo peor. Las risas ahogadas, los murmullos venenosos, las miradas que no disimulaban el asco ni la curiosidad. Una mujer escupió al suelo al verla pasar. Un hombre hizo la señal de la cruz. Y alguien, sin bajar la voz, dijo lo que todos pensaban y nadie se atrevía a decir antes. Eso no era una barriga normal. Algo ahí estaba mal. Lucía bajó la cabeza, apretó los dientes y siguió caminando. Cada paso era una humillación. Cada mirada, una acusación. Nadie sabía lo que realmente estaba creciendo dentro de ella, pero todos ya habían decidido su culpa. Antes de seguir con esta historia, deja tu apoyo. Suscríbete al canal, comenta desde donde nos estás escuchando y responde algo sincero. ¿Alguna vez fuiste juzgado sin que nadie conociera tu verdad? Ahora sí, escucha con atención. Lucía vivía con Roberto en una finca grande, perdida entre caminos de tierra y campos interminables. La casa era sencilla, paredes gastadas, olor constante a café viejo y madera húmeda. Roberto hacía de todo, arreglaba cercas, cuidaba animales, cargaba sacos, obedecía órdenes sin preguntar. Lucía limpiaba, cocinaba y, cuando podía, escapaba al único lugar donde sentía paz de verdad, el establo. Allí estaba Jorge, el caballo negro. No era solo un animal, era memoria, era infancia. Era su padre enseñándole a montar cuando todavía se sentía protegida del mundo. Lucía le hablaba en voz baja, apoyaba la frente en su cuello caliente y respiraba hondo, como si ese olor a heno y sudor la mantuviera viva. Cuando comenzaron los mareos y el cansancio, Lucía no dijo nada. Pensó que era el cuerpo pidiéndole descanso. Pero las náuseas empeoraron, el sueño se volvió pesado, y una mañana vomitó detrás de la casa mientras Roberto la sostenía en silencio. El médico del pueblo fue rápido. Embarazo. Doble sorpresa. Gemelos. Un niño y una niña. La noticia corrió como fuego. Felicitaciones falsas, sonrisas forzadas, envidia escondida. Lucía sonreía, pero por dentro temblaba. Algo no encajaba. La barriga crecía demasiado rápido. La piel se estiraba hasta doler. Por las noches, le faltaba el aire. Roberto la miraba dormir, con miedo, sin saber por qué sentía un nudo constante en el pecho. Y entonces comenzaron los comentarios. Primero fueron chistes. Luego, insinuaciones. Después, acusaciones disfrazadas de broma. Decían que Lucía pasaba demasiado tiempo con el caballo. Que eso no era natural. Que Dios castigaba ciertas cosas. En el mercado, las mujeres se apartaban. En la cantina, los hombres reían. En los teléfonos, las fotos de su barriga circulaban sin permiso. Lucía dejó de salir. Se miraba al espejo y no reconocía su propio cuerpo. Se preguntaba qué había hecho mal. Roberto intentaba defenderla, pero cada palabra ajena era una gota más de veneno. El pueblo no esperaba respuestas. Solo quería un monstruo al que señalar. Y mientras todos hablaban, algo dentro de Lucía seguía creciendo, en silencio, sin que nadie, ni siquiera ella, entendiera la verdadera amenaza que se estaba formando. Si esta historia ya te apretó el pecho, quédate. Porque lo que viene es más oscuro, más injusto y mucho más doloroso. El primer día que Lucía no pudo levantarse de la cama, el amanecer entró por la ventana como una luz pálida, casi triste. El aire olía a tierra mojada y a humo distante, como si alguien hubiera quemado basura en la madrugada. Roberto se quedó parado al lado del catre, sin saber qué hacer con las manos. Había visto a Lucía cansada, mareada, sensible, pero nunca inmóvil, con los ojos abiertos y una respiración corta que parecía pedir permiso para seguir. Ella intentó sonreír, como si con eso pudiera controlar el miedo. La barriga, enorme, se movía con cada inhalación, tensando la tela del vestido hasta dejar marcas en la piel. Lucía tenía el rostro más fino, los pómulos más marcados. Parecía que el cuerpo estaba gastándose por arriba para inflarse por abajo. Roberto le llevó agua. Ella tomó un sorbo y lo devolvió casi de inmediato. Luego se quedó mirando el techo, con un brillo húmedo en los ojos. No dijo tengo miedo. No lo necesitaba. Roberto lo entendió en ese silencio. Aún así, cuando ella se durmió un poco, él salió a trabajar. No porque quisiera abandonarla, sino porque en la finca no existía el derecho a detenerse. El capataz,
Un hombre duro llamado Basilio medía a los trabajadores con la misma frialdad con la que medía el ganado. Si no servías, estorbabas. En el camino, Roberto escuchó el veneno antes de verlo. Un par de peones se reían detrás de un corral, tapándose la boca con la mano como niños. Cuando vieron a Roberto, se callaron de golpe. Pero el silencio no borró lo que ya habían dicho. Roberto apretó la mandíbula y siguió. Sentía las orejas arder. Sentía el orgullo herido como si alguien lo hubiera empujado al lodo delante de todos. Al llegar al establo, Lucía estaba ahí. Había salido sin avisar, caminando con dificultad, agarrándose la espalda. Se apoyó en la puerta y miró a Jorge como si mirarlo fuera un remedio. El caballo levantó la cabeza y sopló fuerte, como si también estuviera inquieto. Lucía le acarició el hocico y cerró los ojos un segundo. Roberto se acercó con cuidado. «¿Por qué viniste sola?», preguntó, tratando de no sonar duro. «Necesitaba verlo», dijo ella, con la voz gastada. Aquí respiro mejor». Roberto miró alrededor. En la finca siempre había ojos. Siempre había alguien dispuesto a contar una historia a medias. «Lucía, la gente», empezó él. «La gente no me va a dar de comer ni va a parir por mí», lo cortó ella, pero su valentía duró poco. Se le quebró la voz. «Me miran como si yo fuera algo sucio. Como si yo hubiera hecho algo horrible». Roberto tragó saliva. La abrazó por detrás, con cuidado de no apretar la barriga. Sintió el cuerpo de ella temblar, pequeño dentro de aquel volumen imposible. Ese mismo día, a media tarde, la dueña de la finca, doña Elvira, apareció como una sombra elegante, perfumada, con botas limpias que no parecían conocer el barro. Su mirada fue directo a la barriga de Lucía. No disimuló. La recorrió como si estuviera inspeccionando una mercancía. «Roberto», dijo con tono suave, demasiado suave, «necesito hablar contigo». Lo apartó unos pasos. Lucía los miró desde lejos, con la mano apoyada en el lomo de Jorge, buscando fuerza. Doña Elvira bajó la voz, pero no lo suficiente. Basilio estaba cerca, y otros también. «Hay rumores», dijo ella, «y esos rumores están manchando el nombre de mi finca». Roberto sintió el golpe de la frase. No preguntó cuáles. Ya lo sabía. «Mi esposa está embarazada», respondió, firme. Doña Elvira ladeó la cabeza. «Eso dicen. Pero lo que se ve, no es normal. Y la gente habla. Los clientes hablan. Los vecinos hablan». Roberto notó cómo Basilio fingía arreglar una cuerda mientras escuchaba cada palabra. «Doña Elvira», dijo Roberto, conteniendo la rabia, «Lucía no le ha hecho daño a nadie». «Tal vez no», contestó ella, y en esa duda estaba la crueldad. «Pero necesito que ella deje de exhibirse. Que se quede en la casa. Que no provoque». Roberto sintió el impulso de gritar. Pero se tragó el grito, como siempre. En ese mundo, quien gritaba perdía. Lucía, desde lejos, captó la escena. No escuchó todo, pero vio la postura de Roberto, la forma en que él apretaba los puños. Vio también la mirada de doña Elvira, esa mirada de quien cree que tiene derecho a decidir la vida de los demás. Esa noche, en la casa, el aire estaba pesado. Lucía comió 2 cucharadas y dejó el plato. Roberto se sentó frente a ella, con la lámpara temblando por el viento que entraba por una rendija. «¿Qué te dijo?», preguntó Lucía. Roberto dudó. Y esa duda fue una cuchillada. «¿Qué? Que te quedes en casa. Que no salgas». Lucía soltó una risa seca, sin alegría. «¿Ves? Ya ni siquiera soy persona. Soy un problema». Roberto quiso tocarle la mano, pero ella la retiró. «Roberto, mírame», pidió ella. «Dime que tú no crees lo que dicen». Él la miró. La amaba. La amaba con un cansancio viejo, con una lealtad que había sobrevivido hambre y trabajo duro. Pero afuera, el mundo le estaba metiendo un veneno lento. Y en sus ojos se asomó algo que Lucía reconoció al instante. Miedo. No a ella, sino al juicio de todos. Lucía bajó la mirada, como si la vergüenza le quemara por dentro. «Si tú dudas, ya perdí», susurró. En la madrugada, Lucía se despertó con un dolor que no había sentido antes. Un dolor profundo, como una presión desde adentro. Intentó incorporarse, pero el aire no le alcanzó. Se llevó una mano al vientre y sintió la piel tan tensa que parecía a punto de romperse. Roberto la escuchó jadear y se levantó de golpe. «Lucía, ¿qué pasa?».
Ella intentó responder, pero solo salió un gemido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de drama, sino de puro instinto. Algo estaba mal, muy mal. Y mientras Roberto corría a buscar ayuda, afuera, en la oscuridad, el pueblo seguía durmiendo tranquilo, sin saber que la tragedia ya estaba entrando por la puerta de esa casa. El trayecto hasta el pequeño hospital del pueblo fue eterno. La camioneta saltaba en los baches del camino de tierra y cada sacudida arrancaba un gemido ahogado de Lucía. Ella iba recostada, con la cabeza apoyada en el regazo de Roberto, la piel fría y húmeda, los labios pálidos. Respiraba con dificultad, como si el aire se le escapara antes de llegar a los pulmones. Ya llegamos, aguanta un poco más, repetía Roberto, aunque ni él mismo sabía si era verdad. Cuando entraron al hospital, el olor a desinfectante viejo se mezcló con sudor y miedo. Una enfermera joven los miró con sorpresa al ver la barriga de Lucía. No fue discreta. Sus ojos se abrieron un segundo más de lo normal. Luego llamó al médico de guardia. El doctor Ramírez era un hombre cansado, de barba rala y manos ásperas. Revisó a Lucía rápido, con la costumbre de quien cree haberlo visto todo. Palpó el vientre, escuchó el corazón de los bebés, frunció el ceño, pero no dijo mucho. Es el embarazo, sentenció. Con gemelos, estas cosas pasan. Hinchazón, presión. Roberto sintió un alivio breve, insuficiente. Lucía, en cambio, no. Ella conocía su cuerpo. Ese dolor no era normal. Esa presión no era solo vida creciendo. Doctor, me duele por dentro, susurró ella. Siento como si algo me estuviera aplastando. El médico evitó mirarla a los ojos. Tienes que descansar. No hacer esfuerzos. Y dejar de andar por ahí. La frase cayó como una orden disfrazada de consejo. Lucía cerró los ojos. Sabía lo que eso significaba, desaparecer. Encerrarse. No existir. Volvieron a casa antes del amanecer. El cielo estaba gris, sin promesas. Roberto ayudó a Lucía a acostarse. Ella no quiso comer. Apenas bebió agua. Se quedó mirando la pared, en silencio, con lágrimas secas marcándole el rostro. Ese mismo día, alguien subió una foto de Lucía a un grupo del pueblo. La imagen era borrosa, tomada a escondidas, pero la barriga ocupaba todo. Los comentarios no tardaron. Burlas. Insinuaciones. Palabras que quemaban aunque no se escucharan en voz alta. Roberto vio el teléfono de un compañero vibrar durante el almuerzo. Reconoció la foto. Sintió un calor subirle al pecho. Empujó la mesa y se levantó. Basta, dijo, con la voz tensa. Las risas se apagaron un segundo, pero no por respeto. Por sorpresa. Tranquilo, hombre, dijo uno. Si no quieres que hablen, cuida mejor a tu mujer. Ese día, Roberto volvió a casa con los hombros caídos. Lucía lo vio entrar y supo, sin preguntar, que algo más se había roto. Las semanas siguientes fueron un desgaste lento. La barriga crecía aún más, pero el resto del cuerpo de Lucía se apagaba. Perdió fuerza en las piernas. Se mareaba al levantarse. A veces veía manchas negras frente a los ojos. Por las noches, se despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado. Roberto empezó a dormir poco. Se sentaba al borde de la cama y la miraba respirar, contando cada inhalación, como si temiera que una se perdiera. Un día, Lucía le pidió algo que él no esperaba. «Llévame con Jorge», dijo. Roberto dudó. Recordó las palabras de doña Elvira. Recordó las miradas. Pero vio los ojos de Lucía. Estaban opacos, suplicantes. La llevó. El establo estaba casi vacío. El sol de la tarde entraba entre las rendijas, dibujando sombras largas. Jorge relinchó al verla y golpeó el suelo con una pata. Lucía sonrió apenas. Se apoyó en la cerca y respiró hondo. «Si algo me pasa», dijo de repente, sin mirarlo, «prométeme que no dejarás que digan mentiras sobre mí». Roberto sintió un frío recorrerle la espalda. «No digas eso». «Prométemelo», insistió ella. Él asintió, con un nudo en la garganta. Esa noche, Lucía se dobló de dolor. No fue como antes. Fue más profundo, más violento. Gritó. Roberto llamó al médico, pero nadie contestó. La subió a la camioneta otra vez, con las manos temblando. En el camino, Lucía perdió el conocimiento por segundos. Murmuraba palabras sin sentido. Roberto la llamaba por su nombre, desesperado. Al llegar al hospital, la urgencia fue evidente.
Esta vez, no hubo miradas largas ni comentarios. La llevaron directo a una camilla. Otro médico apareció, más joven, con el ceño fruncido al ver los estudios anteriores. Pidió exámenes que nadie había pedido antes. Roberto esperó en un pasillo estrecho, con el corazón golpeándole las costillas. Miraba la puerta cerrada y sentía que algo grande, algo oscuro, estaba a punto de revelarse. Y por primera vez desde que todo empezó, el miedo dejó de ser solo social. Ahora era real, físico, mortal. El hospital quedó en silencio cuando el médico joven salió de la sala con los resultados en la mano. No fue un silencio común, sino uno pesado, denso, como si el aire se hubiera espesado de repente. Roberto se puso de pie de inmediato. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. El médico lo miró sin rodeos. Tenía los ojos cansados, pero serios. Demasiado serios. Su esposa no está bien, dijo. Y no es solo el embarazo. Roberto sintió que algo le golpeaba el pecho por dentro. ¿Qué quiere decir? El médico respiró hondo antes de continuar. Hay una masa grande en el útero. Muy grande. No debería estar ahí. La palabra masa quedó flotando entre ellos como una amenaza. Roberto no entendía del todo, pero sabía que eso no era normal, que no era algo pequeño ni fácil. ¿Es peligroso?, preguntó, casi sin voz. Sí, respondió el médico. Y la situación es delicada porque hay bebés involucrados. Roberto se pasó la mano por el rostro. Sentía la piel caliente, la cabeza a punto de estallar. Pensó en Lucía, sola detrás de esa puerta, con el cuerpo fallándole mientras el pueblo la destrozaba con palabras. ¿Ella lo sabe?, preguntó. Todavía no. Queremos estabilizarla primero. Cuando Roberto entró a verla, Lucía estaba conectada a sueros, con el rostro más pálido que nunca. Abrió los ojos al sentirlo cerca y forzó una sonrisa débil. ¿Ves? Exageré, murmuró, tratando de tranquilizarlo a él, como siempre. Roberto se sentó a su lado y le tomó la mano. Estaba fría. La sostuvo con fuerza, como si así pudiera anclarla a este mundo. No exageraste, dijo. Algo no estaba bien. Tú lo sabías. Lucía lo miró, confundida. Vio miedo en sus ojos. Miedo real. Horas después, el médico volvió. Esta vez habló directo. No adornó nada. No suavizó palabras. Explicó que, además del embarazo, había una formación anormal creciendo rápidamente. Que la presión interna estaba afectando órganos. Que por eso Lucía no respiraba bien, por eso se debilitaba. Lucía escuchó en silencio. No lloró. No gritó. Solo apretó la sábana con los dedos. ¿Me voy a morir?, preguntó al final, con una calma que partía el alma. No lo sabemos, respondió el médico con honestidad. Pero necesitamos actuar. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso decir algo fuerte, algo esperanzador, pero no encontró palabras. Solo besó la frente de Lucía, con los labios temblando. La noticia no tardó en salir del hospital. En pueblos pequeños, nada se queda adentro. Para la tarde, ya había versiones distorsionadas circulando. Algunos decían que Lucía estaba pagando por algo. Otros fingían preocupación, los mismos que habían reído antes. Nadie pidió perdón. Roberto pasó la noche en una silla dura, mirando a Lucía dormir a ratos. Cada respiración era un logro. Cada silencio, una amenaza. En un momento, ella despertó y lo encontró llorando en silencio. «Hey», dijo ella, débil. «No me mires así». «Perdóname», susurró Roberto. «Por dudar. Por callar». Lucía lo miró largo. Luego, con esfuerzo, levantó la mano y tocó su mejilla. «Yo también tuve miedo», dijo. «Pero ahora solo quiero vivir». Los días siguientes fueron una espera cruel. Exámenes. Monitores. Conversaciones en voz baja. La barriga seguía creciendo, desafiando toda lógica. Lucía apenas podía moverse. A veces se quedaba mirando la pared, perdida en pensamientos que no decía. Una tarde, escuchó a dos enfermeras hablar afuera de la habitación. No supieron que ella oía. «Es la del escándalo», dijo una. «Dicen que». Empezó la otra, y se calló al darse cuenta. Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó lenta, silenciosa. Incluso ahí, incluso al borde, el juicio la seguía. Roberto salió furioso, pero no gritó.
No golpeó paredes. Solo dijo, con una voz que no le conocían, «Basta». Esa noche, el médico fue claro. No podían esperar mucho más. El riesgo aumentaba cada día. Había decisiones difíciles por delante. Lucía miró a Roberto, luego puso una mano sobre su vientre enorme, tenso, doloroso. «Si tengo que elegir», dijo con voz firme, «quiero que vivan». Roberto sintió que se rompía en 1000 pedazos. Pero asintió. El destino ya estaba en marcha. Y no había forma de detenerlo. La madrugada en que todo cambió no tuvo anuncios. No hubo gritos al principio ni carreras por el pasillo. Fue el sonido seco del monitor acelerándose lo que despertó a Roberto, que llevaba horas dormitando en la silla. Levantó la cabeza y vio a Lucía con los ojos abiertos, fijos en el techo, respirando como si cada bocanada fuera una pelea. «Roberto», dijo ella, apenas un hilo de voz. «No puedo más». Él se levantó de un salto. Llamó a la enfermera. En segundos, la habitación se llenó de pasos, de manos rápidas, de palabras técnicas que nadie explicaba del todo. Lucía empezó a sudar frío. La barriga estaba dura como piedra. El dolor la dobló hacia adelante. Por primera vez desde que todo comenzó, gritó. No era un grito teatral. Era animal. Crudo. De alguien que siente que el cuerpo se rompe desde adentro. El médico apareció con el rostro tenso. Miró los monitores, palpó el vientre, intercambió miradas con otros 2 doctores. No hubo discusión larga. «Tenemos que intervenir ahora», dijo. «Es una urgencia». Roberto sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos. Le pidieron que firmara papeles sin explicaciones completas. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Lucía lo buscó con la mirada mientras la preparaban. «Escúchame», le dijo ella, agarrándolo del brazo con una fuerza inesperada. «Pase lo que pase, no dejes que me conviertan en un chiste». Roberto asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo prometo». La empujaron por el pasillo. Las luces blancas del techo pasaban una tras otra, rápidas, indiferentes. La puerta del quirófano se cerró y Roberto quedó solo, con el eco de los gritos aún vibrándole en los oídos. Las horas siguientes fueron un castigo silencioso. El reloj avanzaba lento. Cada vez que se abría una puerta, Roberto se levantaba esperando noticias. Pensó en el pueblo. Pensó en las risas. Pensó en cada vez que no habló, en cada duda que permitió crecer. Afuera, el sol salió como cualquier otro día. La gente fue al mercado. Los rumores siguieron su curso. Nadie sabía que, en ese hospital pequeño, una mujer luchaba por no desaparecer. Finalmente, el médico salió. Tenía la bata manchada, el rostro cansado. Roberto se acercó sin respirar. «Los bebés nacieron», dijo el médico primero. Roberto sintió un golpe de alivio mezclado con terror. «¿Están?» «Vivos», respondió. «Pero muy pequeños. Están en cuidados intensivos». Roberto cerró los ojos un segundo. Luego los abrió, desesperado. «¿Y Lucía?» El médico tardó demasiado en responder. «La cirugía fue complicada», dijo al fin. «Había una masa grande, muy agresiva. Tuvimos que actuar rápido». Roberto sintió que el mundo se inclinaba. «¿Ella?» «Está viva», dijo el médico. «Pero las próximas horas son críticas». Roberto se dejó caer en la silla. No lloró. Se quedó mirando el piso, como si el cuerpo ya no tuviera lágrimas. Horas después, pudo verla. Lucía estaba pálida, conectada a máquinas, con el rostro hinchado y cansado. Pero respiraba. Y eso era todo. Roberto se acercó despacio. Le tomó la mano. «Lo lograste», susurró. «Sigues aquí». Lucía abrió los ojos apenas. No sonrió. No tenía fuerzas. Pero una lágrima se escapó por el costado de su rostro. Días después, cuando el peligro inmediato pasó, el médico fue claro. Explicó con palabras duras, necesarias. Habló de un tumor maligno. De cómo el embarazo aceleró todo. De tratamientos. De quimioterapia leve. De controles constantes. Lucía escuchó en silencio. Luego preguntó algo que nadie esperaba. «¿La gente lo sabe?» El médico dudó. «Algunos». Lucía cerró los ojos. Respiró hondo. «Que lo sepan todos», dijo. «Que sepan lo que decían y lo que era de verdad». Roberto la miró con orgullo y culpa mezclados. Por primera vez, vio en ella algo nuevo. No solo fragilidad,
sino una fuerza quieta, decidida. Esa noche, Roberto salió del hospital y llamó a quien había que llamar. No gritó. No insultó. Dijo la verdad. Clara. Sin adornos. Y por primera vez, el pueblo empezó a quedarse sin palabras. La noticia se extendió por el pueblo como una onda lenta, pesada, imposible de detener. Ya no eran rumores torcidos ni burlas disfrazadas de risa. Ahora era la verdad, cruda, incómoda, dicha en voz baja al principio y luego repetida con vergüenza. Lucía no estaba escondiendo nada. Lucía no era un escándalo. Lucía había estado muriéndose mientras todos hablaban. Roberto lo notó cuando salió del hospital para comprar café. Las miradas ya no eran las mismas. Algunos bajaban la cabeza. Otros fingían no verlo. Un par intentó saludarlo con torpeza, como si unas palabras pudieran borrar semanas de crueldad. Él no respondió. No necesitaba oírlos. Ya había entendido quiénes eran. Lucía pasó varios días entre la inconsciencia y el dolor. El cuerpo le pesaba como si no fuera suyo. Cada respiración ardía. A veces despertaba desorientada, buscando con la mirada algo que no sabía nombrar. Otras veces, las lágrimas salían solas, silenciosas, cuando recordaba las risas, las fotos, las palabras. Cuando por fin pudo hablar con claridad, pidió ver a sus hijos. La llevaron en una camilla hasta la sala de cuidados intensivos neonatals. Los bebés estaban en incubadoras, tan pequeños que parecía imposible que hubieran salido de ella. Lucía sintió un dolor nuevo, distinto, atravesarle el pecho. No pudo tocarlos, solo mirarlos. Y aún así, sintió que valía la pena seguir. Perdón, susurró, sin saber a quién. Perdón por no haberlos protegido mejor. Roberto se quedó detrás, con los ojos rojos, sosteniéndose del vidrio. Nunca se había sentido tan inútil y tan agradecido al mismo tiempo. Los días se convirtieron en una rutina agotadora. Medicamentos, controles, explicaciones difíciles. El oncólogo habló claro. El tumor había sido retirado, pero no podían confiarse. Habría tratamiento. No agresivo, pero necesario. El miedo no se iba. Solo cambiaba de forma. Mientras tanto, afuera, el pueblo intentaba recomponerse. Doña Elvira mandó flores al hospital. Un gesto elegante, tardío. Lucía las miró sin emoción. No las rechazó, pero tampoco agradeció. Ya no necesitaba aprobación. Basilio apareció una tarde, incómodo, con la gorra en la mano. Roberto salió a hablar con él al pasillo. Yo no sabía, dijo Basilio. Sabías lo suficiente para callarte, respondió Roberto. Basilio no insistió. Se fue sin despedirse. Lucía empezó la quimioterapia semanas después. Perdió cabello. Perdió peso. Perdió fuerzas. Pero algo en su mirada cambió. Ya no se encogía cuando alguien entraba a la habitación. Ya no bajaba la cabeza. Había pasado por el infierno. Nada de ahí afuera podía romperla igual. Un día pidió un espejo. Roberto dudó, pero se lo dio. Lucía se miró largo rato. Las cicatrices. La piel pálida. Los ojos grandes, cansados. No soy la misma, dijo. No, respondió Roberto. Eres más. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Cuando los bebés mejoraron y pudieron cargarlos, Lucía lloró sin vergüenza. Los sostuvo con cuidado, como si el mundo pudiera quebrarse si los apretaba demasiado. Sintió miedo. Sintió amor. Sintió vida. El alta llegó poco a poco. Primero los niños. Luego ella. El regreso a casa fue silencioso. La finca estaba igual, pero Lucía no. Caminó despacio, respirando el aire conocido, el olor a campo. Pidió ver a Jorge. El caballo se acercó, tranquilo. Lucía apoyó la frente en su cuello como antes. Cerró los ojos. Esta vez, no huyó del mundo. Lo enfrentó. Desde lejos, algunos miraban. Nadie se rió. Nadie habló. Y por primera vez, el silencio ya no la humillaba. La respetaba. Volver a la finca no significó volver a la normalidad. Para Lucía, nada era igual. Cada paso dentro de la casa le recordaba lo cerca que había estado de no regresar. Las paredes parecían más estrechas, el silencio más largo. A veces despertaba sobresaltada en la madrugada, con la sensación de que aún estaba conectada a las máquinas, luchando por respirar. Roberto la observaba en silencio. La ayudaba a sentarse, a caminar, a bañarse.
Pero ahora había algo distinto entre ellos. Ya no era solo cuidado. Era respeto. Una deuda muda que él cargaba en el pecho. Los bebés dormían gran parte del día. Pequeños, frágiles, pero vivos. Lucía los miraba durante horas, como si temiera que desaparecieran si apartaba los ojos. Cada respiración de ellos era una victoria. El pueblo, en cambio, no sabía cómo comportarse. Algunos evitaban pasar frente a la casa. Otros aparecían con regalos inútiles, palabras torpes, disculpas incompletas. Lucía los escuchaba desde adentro y no salía. No por miedo, sino porque ya no les debía nada. Un domingo por la mañana, doña Elvira llegó sin avisar. Su perfume se adelantó a sus pasos. Roberto abrió la puerta. Ella miró a Lucía con una sonrisa medida. «Vine a ver cómo estás», dijo, como si siempre hubiera sido amable. Lucía la observó sin levantarse. La barriga ya no estaba, pero las cicatrices sí. Invisibles para otros, imborrables para ella. «Estoy viva», respondió. «Eso es suficiente». Doña Elvira sintió, incómoda. Dejó un sobre la mesa. Ayuda económica. Un intento de limpiar conciencia. Lucía no lo tocó. «Mi cuerpo no fue un error», dijo con calma. «El error fue creerles». Doña Elvira se fue sin discutir. Ese día, Lucía pidió salir al pueblo. Roberto se sorprendió. «¿Estás segura?» «Sí», respondió ella. «No voy a esconderme más». Caminaron despacio por la plaza. Las miradas volvieron. Algunas cargadas de culpa, otras de curiosidad. Lucía sostuvo la cabeza en alto. No sonrió. No desafió. Simplemente estuvo. Una mujer se acercó llorando. Balbuceó disculpas. Lucía la escuchó. Luego dijo algo que nadie esperaba. «No me pidas perdón a mí», dijo. «Piensa antes de hablar de la próxima». Y siguió caminando. Esa noche, Roberto la abrazó como no lo hacía desde hacía años. Sin miedo. Sin culpa. «Gracias por no rendirte», le dijo. Lucía apoyó la cabeza en su pecho. «Gracias por quedarte cuando aprendiste a ver». En el hospital, los controles continuaban. El tratamiento avanzaba. Cada visita era un recordatorio de que la batalla no había terminado, pero también de que ella ya había sobrevivido a lo peor. Si esta historia te está tocando, quédate. Aún falta enfrentar lo más difícil, el cierre, la verdad final y la herida que solo se cura cuando se nombra. El día en que Lucía regresó al hospital para los primeros resultados completos del tratamiento, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, como si el clima imitara la tensión que llevaba en el pecho. Roberto manejaba en silencio. Ninguno hablaba. No hacía falta. Ambos sabían que esa visita podía cambiarlo todo otra vez. Lucía observaba el paisaje por la ventana. Los mismos caminos de tierra, los mismos árboles, pero ella ya no era la misma mujer que había recorrido ese trayecto con una barriga imposible y el alma rota. Ahora llevaba cicatrices, cansancio profundo, y una claridad nueva. En el consultorio, el médico fue directo. Mostró estudios, explicó con calma. El tumor había sido agresivo, sí, pero la cirugía había sido efectiva. El tratamiento estaba funcionando. No podían hablar de victoria definitiva, pero sí de esperanza real. Lucía cerró los ojos al escuchar esas palabras. No lloró. Respiró. Por primera vez en meses, respiró sin dolor. «Todavía hay que cuidarse», dijo el médico. «El cuerpo necesita tiempo». «Yo también», respondió Lucía, con una firmeza tranquila. Al salir del hospital, Roberto la abrazó fuerte, sin decir nada. Lucía apoyó la frente en su hombro y dejó que las lágrimas salieran ahí, donde nadie juzgaba. Pero la verdadera prueba aún no había llegado. Esa misma semana, el pueblo organizó una reunión en la plaza. Una excusa cualquiera, asuntos comunitarios, problemas de la finca, viejas quejas. Lucía supo la verdad antes de que nadie se lo dijera. Querían verla. Querían escucharla. Querían, en el fondo, aliviar su propia culpa. Roberto le preguntó si quería ir. Lucía tardó en responder. Sí, dijo al final. Pero no para escuchar. La plaza estaba llena. Las mismas caras que habían mirado su cuerpo con morbo, con desprecio, con burla. Ahora evitaban sus ojos. Lucía caminó despacio, sin apuro. Cada paso era una decisión. Cuando le dieron la palabra, el murmullo cesó. Lucía miró alrededor. Vio vergüenza. Vio miedo. Vio silencio.
No vine a acusar. Empezó, con voz clara. Ni a pedir nada. Algunos levantaron la cabeza. Mientras ustedes hablaban, yo estaba muriendo, continuó. Mientras se reían, yo no podía respirar. Mientras inventaban historias, mis hijos luchaban por vivir. Nadie la interrumpió. No les debo perdón, dijo. Y tampoco les debo explicaciones. Pero si les dejo algo, la verdad no siempre es visible. Y el daño que hacen las palabras no siempre se ve por fuera. Un sol tímido asomó entre las nubes. Lucía bajó la mirada un segundo. Luego siguió. Yo sigo aquí. No por ustedes. Por mí. Y se fue. No hubo aplausos. No hubo respuestas rápidas. Solo un silencio distinto. Incómodo. Necesario. Esa noche, en casa, Lucía se sentó junto a los bebés dormidos. Los observó largo rato. Pensó en todo lo perdido. Pensó en todo lo ganado. Roberto se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Lucía asintió. No sané para gustarles, dijo. Sané para quedarme. Roberto la tomó de la mano. Afuera, el campo estaba en calma. Por primera vez en mucho tiempo, esa calma no escondía amenaza. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. El final no es solo un cierre. Es la cicatriz convertida en fuerza. El tiempo empezó a avanzar de otra forma. Ya no como una amenaza constante, sino como un proceso lento, exigente. Lucía siguió con los tratamientos, con días buenos y otros en los que el cuerpo parecía no responder. Había mañanas en que el cansancio era tan profundo que le costaba levantarse, y noches en que el miedo regresaba sin avisar, apretándole el pecho con recuerdos del quirófano, del dolor, del borde. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no estaba rota por dentro. Roberto reorganizó su vida alrededor de ella y de los niños. Dejó trabajos extras. Discutió con quien tuvo que discutir. Por primera vez, puso límites sin pedir permiso. En la finca, algunos lo miraban distinto. Otros seguían siendo los mismos. A él ya no le importaba. Una tarde, mientras Lucía amamantaba con dificultad y paciencia, escuchó risas afuera. Se asomó por la ventana. Vio a dos mujeres señalando la casa, murmurando. No sintió vergüenza. Sintió cansancio. Y decisión. Salió. Las mujeres se callaron de golpe. Lucía no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Yo no me escondo más, dijo. Si van a hablar, hablen. Pero mírenme. Las mujeres bajaron la cabeza. Lucía volvió a entrar. Cerró la puerta despacio. Esa fue su victoria silenciosa. Los bebés crecían. Lentos, pero firmes. Cada gramo ganado era una celebración íntima. Lucía les hablaba mientras los bañaba, mientras los mecía. No les prometía un mundo perfecto. Les prometía verdad. Un día recibió una carta del hospital. Nuevos estudios. Nuevos resultados. Volvieron a viajar. Volvieron a esperar. El médico sonrió por primera vez sin reservas. No hay señales activas, dijo. Seguiremos controlando. Pero, lo peor pasó. Lucía cerró los ojos. Esta vez sí lloró. No de miedo. De alivio acumulado. Al salir, Roberto la levantó del suelo y la abrazó fuerte. Lucía rió entre lágrimas, sorprendida por la ligereza del momento. Esa noche, sentados en el patio, Lucía miró el cielo oscuro y respiró hondo. ¿Sabes qué es lo más duro?, dijo. ¿Qué?, preguntó Roberto. Que nadie pidió perdón de verdad. Pero ya no lo necesito. Roberto asintió. Entendió. La justicia que ella había ganado no venía de afuera. Si esta historia te hizo sentir rabia, tristeza o esperanza, deja tu comentario. A veces compartirlo también sana. Aún queda un último paso. El cierre. La vida después de la tormenta. La mañana en que Lucía llevó a los niños al establo por primera vez, el sol estaba bajo y el aire olía a hierba fresca. No fue un gesto simbólico pensado. Fue algo natural. Algo que había esperado sin darse cuenta. Caminó despacio, con los bebés bien abrigados, sintiendo el peso real de sus cuerpos vivos contra el pecho. Ese peso no la aplastaba. La sostenía. Jorge levantó la cabeza al verla. Se acercó con calma, como si entendiera que ese momento era distinto. Lucía apoyó la mano en su cuello y cerró los ojos. Por un segundo, volvió a ser la niña que montaba sin miedo. Luego abrió los ojos y sonrió, consciente de todo lo que había sobrevivido para estar ahí.
Roberto los observaba desde la puerta del establo. Ya no era el hombre que bajaba la cabeza. El dolor lo había cambiado. La culpa lo había despertado. Y el amor lo había vuelto firme. Se acercó y rodeó a Lucía con un brazo, sin apuro. «No te rompieron», le dijo en voz baja. «No», respondió ella. «Me revelaron». Con el tiempo, el pueblo siguió adelante, como siempre lo hacen los lugares que creen que olvidar es lo mismo que aprender. Algunos nunca volvieron a hablar del tema. Otros fingieron que siempre habían estado del lado correcto. Lucía no los desmintió. No los persiguió. No los necesitó. Su justicia no fue un castigo público. Fue su permanencia. Los controles médicos continuaron. Las cicatrices siguieron ahí. Algunas noches el miedo regresaba, suave, insistente. Pero Lucía ya sabía mirarlo de frente. Ya sabía que el cuerpo puede fallar, y aún así resistir. Un atardecer, sentada frente a la casa, con los niños dormidos y el campo en silencio, Lucía pensó en todo lo que había perdido, la inocencia, la confianza ciega, la tranquilidad. Pero también pensó en lo que había ganado, voz, claridad, fuerza. Roberto se sentó a su lado. «Si pudiera volver atrás», empezó él. Lucía lo interrumpió con suavidad. «No volvería», dijo, «porque ahora sé quién soy». El viento movió los árboles. El mundo siguió girando. Lucía no fue un escándalo. No fue un rumor. No fue una burla. Fue una mujer enferma, juzgada, humillada, que no murió. Y eso, en un lugar donde todos esperaban verla caer, fue la mayor victoria. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario diciendo qué parte te tocó más. Suscríbete al canal para más historias reales, duras y humanas como esta. Y dime algo antes de irte. ¿Crees que la gente aprende después de destruir a alguien, o solo cuando ve que no pudo hacerlo?